Gracias a todos por estar reunidos el día de hoy. Agradezco por sus vidas, especialmente agradezco que hayan tenido el tiempo para estar trabajando con nosotros. Les bendecimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias nuevamente también a las personas que se han estado reuniendo a través de las redes sociales, a través de los que han estado escuchando estas enseñanzas. Esperamos que estas enseñanzas sigan siendo de edificación. Agradecemos a nuestro Señor Jesús porque Él nos ha guiado y que su Espíritu Santo siga morando y reinando con nosotros para que todo este conocimiento bíblico no solamente lo podamos exponer, sino también lo podamos aplicar. Así que vamos a continuar con las temáticas y la serie que estamos llevando se llama Las Zonas Olvidadas. Vamos a ver el tema Madurando con los frutos del arrepentimiento, madurando con los frutos del arrepentimiento. Y la subtema sería evidencia o coincidencia celestial. La porción bíblica de la que vamos a partir es Lucas 3, versículos 8 al 9, y vamos a irnos en el contexto de la persona de Juan el Bautista. Como ustedes saben, Lucas se encarga de decidir exactamente dónde se encuentra o el contexto social en el que está Juan el Bautista, y entre ellos le tocó lidiar con Herodes, un tetrarca que era obviamente el rey en ese momento de Judea, que para quienes no lo saben, él no era descendiente de la tribu de Judá, y que esto cumple una de las profecías grandes porque tenía que llegar en el momento preciso de cuando estuviera el Mesías, ocupando él la silla como usurpador, y esto cumple una de las grandes profecías con las cuales sabemos que obviamente Cristo es el Mesías. Esto ocurrió solamente una vez en toda la historia de Judea, toda la historia de la tribu de Judá, y ocurre exactamente con este personaje que se llama Herodes. Y Herodes definitivamente era un personaje muy especial porque tenía todas las perversiones posibles y era una persona que tenía una crueldad tremenda. De hecho, Tiberio César decía, es bueno tener a Herodes porque es nuestro perro. Y es bueno tener a un perro de nuestra parte. O sea, más o menos para que ustedes tengan una idea de cuál era la clasificación que se le daba a Herodes. En este tiempo, obviamente, inicia el ministerio de Juan el Bautista. Ustedes saben, él estaba vestido siempre de pieles, comía vegetales, frutas, miel, etc. Y algunos de ellos dicen que insectos también, aunque esto está un poco en duda. Pero bueno, lo que sabemos es que él se alimentaba, andaba con pieles de camello, y sabemos también por exactitud que él era un sacerdote, que obviamente su dedicación tendría que haber estado en el templo, pero sin embargo él decidió no trabajar en el templo, decidió trabajar con el pueblo y llevar el evangelio al pueblo. Y esto abre una de las grandes puertas, porque quiero poner el contexto, debido a que Juan el Bautista únicamente es puesto como la sendera, el camino que va a abrir para que Jesús llegue, y el primero que bautiza con agua para el arrepentimiento, y obviamente Juan el Bautista es establecido en esa área, en ese concepto, pero se nos olvida una aportación muy tremenda que tiene Juan para nosotros, y que es cuando él dice que nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. A muchas personas he preguntado, y yo mismo me he preguntado, porque siempre he trabajado con esto, que me digan, tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, y rápido corremos a Gálatas y hablamos de lo que Pablo dijo. Realmente la expresión frutos dignos de arrepentimiento está en el contexto de Lucas, en el contexto de Mateo, y nos escriben exactamente y nos describen a qué se refiere lo que Juan estaba hablando en ese momento. Entonces sería bueno que nosotros aprendamos qué es lo que Juan nos quiere enseñar a través de los frutos dignos, y aquí vamos a hablar dignos de arrepentimiento. Nosotros entonces tendríamos que ir madurando conforme al título de esta enseñanza, a través del arrepentimiento. Eso quiere decir que va a ser una constante, ¿verdad? Póngalo en su corazón. Esto va a ser una constante. Nos vamos a equivocar y tenemos que reparar. Vamos a cometer errores y tenemos que buscar aciertos. Vamos a dar ofensas y tenemos que buscar reparar la ofensa. Vamos a fallarle a Dios,
y vamos a tener que buscar restaurarnos ante Dios, etc. Así que póngalo en su corazón, porque vamos a hablar en el contexto de Juan de qué se trata los frutos dignos de arrepentimiento. Probablemente usted ya lo sabe. Gracias a Dios apenas yo lo voy a exponer y le pido al Señor que cubra mi boca para que solamente pueda decir lo que es correcto. Así que nosotros ya hemos orado. Después de esta oración que hemos hecho ya en grupo, voy a pasar directamente a la enseñanza. A ustedes que lo van a ver el video posteriormente, yo les pediría también que hagan una oración pequeña. Gracias por esa disposición. Vamos a ir a la porción bíblica. Lucas 3, versículos 8 y 9. Y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Lucas: Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. 9. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, árbol que no dé buen fruto, se corta y se echa en el fuego. La palabra de Dios aquí entra muy fuerte, bastante fuerte, porque nos habla quiénes tenemos que ser, qué debemos de demostrar y a dónde vamos a llegar. ¿Quiénes tenemos que ser? ¿Conocedores de Dios? ¿Qué tenemos que demostrar? Que sabemos cómo arrepentirnos y cómo reconciliarnos. Y aquí voy a entrar ya en el punto principal. O sea, tenemos que reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con el prójimo e incluso, si es necesario, con nosotros mismos. Hay veces que nosotros tenemos dudas de que Dios esté trabajando con nosotros o que Dios esté haciendo para con nosotros. Pero hay un destino final, y en ese destino final está muy claro. Si el hacha está puesta debajo del árbol y la hacha cae en la base del árbol, voy a decir en la raíz, por automático, esta persona está diciendo que va a ir al infierno. Si nos damos cuenta, la Biblia constantemente habla de frutos. De hecho, en el inicio, la caída del hombre inició con la desobediencia de tomar el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Así que inicia con frutos, ¿verdad? Con lo cual, transgredimos el mandamiento de Dios, y al transgredir el mandamiento de Dios, toda la humanidad quedamos expulsados de la gloria de Dios y quedamos condenados a muerte por el pecado. ¿Correcto? Entonces aquí ya tenemos el primer punto. O sea, está relacionado con ¿quién? Con frutos. Además, el crecimiento espiritual de los creyentes es comparado con un árbol que da fruto. Así como el árbol es evidente de que tiene salud cuando da fruto y tiene vigor y está lleno de minerales y está alimentado de la tierra y está alimentado de la luz, asimismo es comparado el creyente. Que el creyente tiene que dar fruto teniendo una actitud y una conducta que debe de reflejar la presencia del Espíritu Santo. Y ahora sí le voy a decir, y ponga mucha atención en todas y cada una de sus acciones. Así que nosotros, como creyentes, debemos de reflejar 100% a Dios en relación a lo que nos pide su palabra. Por otro lado, la palabra de Dios nos explica que no es suficiente dar fruto, sino que tiene que ser un fruto de buena calidad. En esta enseñanza solamente me voy a quedar con los frutos del Espíritu, con los frutos de arrepentimiento. No voy a entrar al fruto del Espíritu, ¿de acuerdo? Alguna ocasión yo les comenté que íbamos en la carretera, íbamos camino a Tracy y estaba lleno de árboles. Era fácil distinguir cuando había muchos naranjos y decir, estos son naranjos. Veíamos un montón de limones y decíamos, son limones. Veíamos mandarinos, mandarinos, duraznos, duraznos, etc.
Incluso hasta matorrales pequeños en los cuales podíamos ver el brócoli, podíamos ver la fresa y todo podíamos inmediatamente identificar qué era. Ahora, este es el punto y el reto que tendríamos nosotros. Cuando convivimos como hermanos, pudiéramos nosotros identificar que esa persona realmente está teniendo frutos de arrepentimiento o el fruto del Espíritu Santo o está reflejando la vida de Dios de tal manera que no quedara ni una duda para nosotros. Sabemos de antemano que, Samuel es reprendido por el Señor antes de ungir a David, porque Samuel estaba viendo solamente lo exterior. Entonces la Biblia lo que nos está señalando es que vamos a tener que entrar pero muy dentro de nosotros, en donde hay mucho cochambre, cosas sucias que a veces nosotros no queremos tocar o que por alguna razón también nos hace sentirnos cómodos y tenemos que reconocer, porque ahora en la semana con algunos hermanos que he hablado, dicen que lo que más les ha pegado de un poquito de amor es precisamente el tema de la honestidad. El cariño y el amor entre hermanos no se da por la falta de honestidad. Entonces, básicamente lo que tenemos que ver es si nosotros estamos reflejando al Espíritu Santo en cada acción que estamos realizando. No le quiero que me grite ahorita y me diga si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. La pregunta es, ¿cómo cree que los hermanos le ven a usted? ¿Y cómo usted ve a los hermanos? Porque no nos van a poner a juzgar, pero sí es obvio que nosotros tenemos que tener de alguna manera una comunión con el Espíritu de Dios, y esa comunidad con el Espíritu de Dios nos va a dar convicción de cómo andan los hermanos también en la fe. En alguna ocasión por ahí un pastor le dijo a alguien, es que yo creo que tú andas en adulterio, lo puedo sentir en mi corazón. Y el otro le dijo, no, esto es una blasfemia, lo que usted está diciendo. Y dice, bueno, quizás me estoy equivocando, pero en nombre de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, espero que estés bien en tu relación matrimonial. Y él le dijo, ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa, sí estoy en adulterio. Ahí es donde podemos empezar, porque no estamos condenando, ¿cierto? Para esto es el Evangelio, para corregir. Jesús dijo, corrige y no lo vuelvas a hacer, ¿cierto? Claro que aquí hay otras pinzas más y otras herramientas más que tenemos que utilizar, como por ejemplo las herramientas del perdón, ¿verdad? Tan difíciles para los cristianos. Entonces déjenme decirle que es algo muy sencillo. Usted está aprendiendo la palabra de Dios. Usted se está llenando de la palabra de Dios. Usted está teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Pero de nada sirve la palabra de Dios estancada. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y vertirla a cada una de las unidades, a cada uno de los hermanos y abiertamente que nosotros podamos también recibir de ellos esa bonanza que viene de Dios a través de esa luz admirable que es la palabra de Dios, y podamos seguir creciendo juntos. Así que aislados no podemos crecer, pero en grupo, en el cuerpo de Cristo, sí podemos crecer. ¿Cuántos de ustedes crecen cuando están en grupo? Pueden alabar, pueden bendecir a Dios, pueden orar entre los hermanos, pueden imponer las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Que no pudiera hacer uno solo si usted estuviera viviendo solo en su casa, o usted estuviera viviendo sola en su casa. Es requerido entonces ese trabajo, porque lo primero que tenemos que pensar que todos y cada uno de ustedes han sido sembrados en el cuerpo de Cristo. ¿Me está escuchando? Ya fuimos sembrados en el cuerpo de Cristo. ¿Y ahora qué es lo que espera Cristo? Que demos fruto, y fruto del cual, del bueno, fruto maduro, fruto dulce. En algunas ocasiones en estos tiempos hemos ido nosotros al supermercado y hemos agarrado fresas y las hemos comprado en diferentes tiendas, no quiero decir nombres para no tener problemas después. Y cuando uno come la fresa, aun cuando se ve grande, se ve bonita, se ve apetecible, no tiene sabor. Hemos ido a donde se agarran las fresas directamente del campo y inmediatamente que te las dan tienen aroma y tienen sabor. O sea, el problema no es el tamaño, la textura, la forma. Y quiero que eso usted lo quede usted en la cabeza, porque de esto nos está tratando de indicar el Evangelio. El problema es el sabor que nosotros vamos a poner al Evangelio. Somos luz del mundo, sal de la tierra, y aquí dice la palabra de Dios que tenemos que ser frutos
maduros. Para que una persona pueda gozar o gozarse con usted en el Evangelio, usted debe de ser un fruto maduro. ¿Alguna vez le han dicho a usted, es agradable estar contigo, es agradable porque siento paz, es agradable porque aprendo contigo, es agradable porque me has llevado al arrepentimiento, es agradable, ¿por qué? Porque he cambiado mi forma de ver la palabra, mi compromiso con Dios, me da gusto estar tiempo contigo? Eso es porque hemos reflejado al Espíritu Santo de Dios en los demás. ¿Por qué? Nuevamente, ¿estamos sembrados dónde? En la iglesia de Jesús, en el cuerpo de Jesús, en la viña del Dios. ¿Qué es lo que Jesús espera de nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que demos fruto maduro, apetecible, sabroso, atractivo para todos aquellos que no le conocen. Que un día como usted y yo fuimos pecadores, practicantes del pecado. De hecho, quizás más malos que el chanclas. Pero dice la palabra de Dios que Él nos sacó del lodo cenagoso y nos saca del lodo cenagoso para que nosotros le sirvamos de una manera agradable a Él. Ahora le quiero preguntar, ¿cuál es el fruto que usted siente que ha dado? Bueno, la palabra de Dios dice que podemos dar un fruto silvestre, un fruto amargo, aun cuando estamos plantados en la viña del Señor. Imagínese que el Señor diga, tú eres una uva silvestre, cuando deberías de haber sido una uva de viñedo, o una Concord grape seed. Imagínense. Algo que usted tendría que disfrutar al paladar, ahora cada vez que usted lo ponga en su boca, es detestable. Ni para vino sirve. Y usted recuerde que Israel siempre tuvo esa comparación porque los viñedos eran muy comunes en Israel. Entonces sabían claramente cuando el Señor decía, ustedes son fruto silvestre, uvas silvestre. Vamos a leerlo esto en Isaías 5, versículo 1 al 2. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Obviamente recuerden que aquí la figura amado, ¿quién es? Dios. O sea, no nos confundamos, ¿ok? Porque luego de repente ponemos que el contexto que el amado es una persona. No, aquí está hablándose de una profecía, está hablándose de Dios. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Cómo estaba la ladera? Fértil. Es decir, estaba barbechada, le pusieron su fertilizante, estaba húmeda, tenía el pH que necesitaba la tierra, la luz que necesitaba, el sol que requería, la noche que requería, el sereno se ponía en su tiempo, no habría más frío de lo que se necesitaba, porque estaba controlada al 100% por Dios. Y dice, la había cercado y despedrejado y plantado de vides escondidas. ¿Qué estaba haciendo? La limpió. La limpió. De vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y vea lo que dice, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Dios está ejemplificando aquí el tipo de fruto que podemos tener, aún incluyéndonos dentro de la misma iglesia. Ahora, yo quiero que entendamos que Dios siempre ha querido poner a su pueblo bajo su mando, bajo su dirección, bajo su crecimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente nosotros tendemos a rechazar a Dios. La meta hemos visto hasta este momento que debemos de reflejar el carácter de Dios. Si no estamos reflejando el carácter de Dios, somos fruto silvestre, no somos fruto maduro.
Por lo tanto, no podemos ser calificados de acuerdo al Evangelio como buen fruto. ¿Cuántos de nosotros tenemos este problema? Malas actitudes, falta de apertura, falta de compromiso, falta de fe. ¿Cómo es que queremos que la luz de Dios llegue a nosotros? ¿Cómo es que queremos que el Espíritu Santo nos guíe? Y no solamente eso, estamos vanagloriosos. Ahora, Jesús todavía lo pone más grave. Porque la palabra de Dios es clara, dice Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice? El problema no es el crecimiento, sino la calidad del fruto. Puede crecer fruto, pero la calidad del fruto no es el esperado. Note lo que dice en Mateo 7, Jesús, versículo 19 al 20. Y esto concuerda ya con la misma enseñanza de Juan, ¿ok? Y veamos a ver que Juan no estaba desfasado de Jesús. Y Jesús no estaba desfasado de Juan. Y los dos empezaron con el mismo versículo bíblico. La misma verdad bíblica. Arrepentidos porque el reino de Dios está ¿qué? Cerca. Y ahora los dos coinciden qué va a pasar con los árboles, ¿de acuerdo? Vamos a leer lo que dice. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué dijo Juan? Que el hacha estaba puesta para ser cortado y ser enviados ¿a dónde? Al fuego. ¿Qué está diciendo Jesús? Van a ser cortados y echados al fuego. Hay una sentencia, mis hermanos. Hay una sentencia. El que no da buen fruto enfrentará la ira de Dios en los tiempos venideros o en el día de Jesucristo. O llámele usted en el día de Jehová. O llámele usted en el día del juicio. El día que sea, enfrentará la ira de Dios. Y espero que ninguno de nosotros enfrente la ira de Dios. Esto nos lleva a un principio bíblico y nos lleva a un primer aprendizaje. La Biblia nos exhorta a crecer en la palabra de Dios y bajo la luz de Dios. ¿Está escuchando? No alrededor o a la periferia de Dios. Muchos de nosotros conocemos a Dios, queremos a Dios, buscamos a Dios, pero no nos metemos con Dios. No nos metemos en su presencia. Dejamos que Dios esté ahí tranquilo. Señor, no me toques, no te toco, nos la llevamos tranquila, relajada. ¿Estamos en dónde? En la periferia, alrededor. Esto me hace recordar, por ejemplo, cuando Eliseo quería el manto, ¿no? Que andaba todo el tiempo con Elías. Se calcula que aproximadamente fueron entre unos 12 a 14 años que caminó con él todo el tiempo. Porque había un propósito, ¿cuál era? Que él quería servir a Dios y quería tener el manto de Elías. Entonces tuvo que mantener a la periferia porque todavía no tenía el llamado. Pero en Cristo Jesús no pasa esto. En Cristo Jesús, voy a decirlo así, simbólicamente a todos ya se nos dio el manto. Todos tenemos el manto. Todos tenemos la ordenanza. Todos tenemos la misma obligación. Así que no hay problema. No tenemos que esperar 14 años. Tenemos que ir a predicar el Evangelio y dar fruto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creciendo bajo la luz admirable de Dios. No estamos creciendo en la oscuridad. Estamos creciendo en la tierra fértil para que nosotros podamos dar fruto al 100%. Y esto lo tenemos que tener por fe cada uno de los creyentes. Vuelvo a repetirle, ¿dónde está sembrado? En el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la luz que usted recibe? La luz de Dios. ¿Cuál es el alimento que usted recibe a través del aire? Voy a decirlo de esa manera porque es la representación del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo en su vida diaria. ¿Qué es lo que tendríamos que tener? Un fruto completo. Mis hermanos, es muy importante entender que todo esto nos lleva a estar sembrados para crecer y que los demás puedan también
tomar, agarrar el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la salvación, el fruto de las ganas y la motivación de querer seguir a Jesús. Esto nos lleva con muchas ganas a aprender de la palabra, a querer aprender de la palabra. Así que mis hermanos, si usted está dando cuenta, muchos de nosotros en la iglesia vamos a estar siendo niños pequeñitos. Dice por ahí la palabra de Dios que necesitamos leche. Otros van a crecer más con viandas. Otros más en la iglesia van a estar con una estatura incorrecta porque van a crecer para los lados, para lo ancho, porque van a tener mucho conocimiento, pero se lo van a querer quedar, así que no van a crecer porque no están dando lo que están aprendiendo. Y nos seguimos comportando como fruto amargo con los hermanos. Nos seguimos comportando como uvas amargas con los hermanos. A pesar de que usted piense, usted crea que está haciendo lo mejor del mundo. Y obviamente muchos de nosotros decimos, es que no estamos en perfección, necesitamos ser perfeccionados. Y como necesitamos ser perfeccionados, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos tenga tolerancia porque somos seres humanos, caemos fácil y es fácil que nos desprendamos de ahí. Y podemos caer porque somos seres humanos. Bueno, te voy a dar una lista de lo que yo considero, después de haber leído varias veces cosas de la Biblia, que caracteriza las uvas amargas. Y déjame decirte que no estoy diciendo que no tengas la salvación. Y déjame decirte que no estoy diciendo que no seas cristiano. Pero si alguna de estas califica para ti, yo te pediría que examines tu corazón y lo hagas de una manera realmente delicada, como dice la palabra, que no lleguemos al autoengaño, que nos autoexaminemos para saber si realmente somos aprobados con Dios. Te voy a mencionar, no las voy a desarrollar, solamente te las voy a mencionar. No quiero ofenderte. Por favor, tómalas con toda la madurez, como estamos hablando de los frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de madurez para crecimiento. Así que, como cristianos, nos hemos quedado pequeños y amargos cuando somos pretenciosos o prepotentes. Y usted puede ver en el púlpito a mucha gente que hizo toda una carrera porque su intención principal era predicar. No porque su llamado principal era predicar, sino porque puso todas las bases, fue a un instituto bíblico, se preparó, fue en oratoria, aprendió toda la palabra de Dios, obviamente dice muchos chistes muy bonitos, habla cosas muy bonitas, pero no edifica para nada al cuerpo de Cristo. Eres pretencioso, prepotente. Yo soy el pastor y aquí yo soy quien mando. No, todos somos parte del cuerpo de Cristo y la palabra de Dios nos dice que podemos exhortarnos los unos a los otros y corregirnos los unos a los otros y enseñarnos los unos a los otros. Es decir, hay una sola autoridad en la iglesia y esa se llama Cristo Jesús. Ahora, no estoy yendo en contra de la autoridad de los pastores. No me tome a mal, por favor. Lo que estoy diciéndole es que el pastor también puede ser enseñable y que las ovejas tienen que ser altamente enseñables y que quien tiene un corazón dispuesto no tiene un corazón prepotente. Y saben que el corazón prepotente va en contra de Dios porque entonces tú te sientes la autoridad y déjame decirte que la Biblia dice que nosotros somos siervos inútiles que solo hacemos lo que se nos manda hacer. No somos más que Cristo, no somos más que el Espíritu Santo, no somos más que el Padre y la iglesia le pertenece a Jesús. El cuerpo de Cristo es de Cristo. Él sacrificó su sangre y la compró a precio caro porque la compró a precio de sangre y Él se encargó de limpiarnos nuestros pecados. Y déjenme decirle que el único que pudiera tener honra, honor y gloria sería Jesús. Y le voy a decir por qué. Porque Él es el único que hizo 3 cosas que nadie puede hacer. En el Gólgota venció a Satanás. Al resucitar venció la muerte. Y con su sangre nos limpió del pecado.
Si alguien puede hacer más que eso, entonces créale que entonces sí tiene ese derecho de estar ahí y de sentirse prepotente. La Biblia nos llama a ser mansos y humildes de corazón. No nos llama a ser pretenciosos, nos ayuda a ¿qué? A que trabajemos juntos en unidad para que podamos ayudar a los hermanos que son llamados a hacer su ministerio. Ahora, me voy a quedar nada más en este punto así desarrollado porque pudiéramos desarrollar todo esto y nos vamos toda la noche. Así que les voy a mencionar nada más cositas que posiblemente están en nuestro corazón que nos dice que estamos dando frutos amargos o somos uvas ¿qué? Silvestres. Uvas verdes, sin sabor, amargas, pequeñas. Que si usted se ha puesto algo amargo de esas uvas, le va a pegar lo amargo hasta la cabeza, hasta el cerebro. Y pues obviamente algo que te pega en el cerebro no te deja pensar. Así que les voy a decir nada más y ya usted póngalo en su corazón y usted estudie esto. Estos tipos de frutos pequeños o amargos son vengativos, son dominados por la ira, son dominados por el resentimiento, son vanagloriosos, son amadores del mundo, sus ojos están en la riqueza o el dinero terrenal y hay ahorita una gran cantidad de ejemplos que usted puede ver en las diversas iglesias, que yo no puedo decir si al 100% son de Cristo, en donde lo que se mueven son grandes cantidades de dinero, gente que incluso nada en el dinero, gente que dice, si tú quieres realmente creerle a Dios, te voy a dar $1,000, dame $1,000 y esos $1,000 se te van a multiplicar. Y si no se te multiplican es porque te falta fe. ¿Le gusta maldecir o proferir maldiciones? Yo he escuchado a muchos pastores que no puedes tocar al ungido de Jehová, no puedes hablar nada del ungido de Jehová. Dáselo eso a Dios. Dice la palabra de Dios, ocúpate de mis cosas, yo me ocupo de las tuyas. Mía es la venganza, yo pagaré. Entonces no tenemos que preocuparnos, ¿no? Y lo tenemos en el ejemplo de David. David no se preocupó por Saúl. David entregó sus deseos a Dios, diciéndole que Jehová juzgue entre tú, Saúl, y yo. Algunas otras características más de estos pequeñitos en Cristo, llenos de quejas, inconformes con Dios, competitivos hasta causar amargura a los demás, divisiones, utilizan la lengua como espadas contra su prójimo, hacen chismes, les gusta la calumnia, les gusta ir a filosofías modernas y cambios humanos porque hay una tentación de oír, porque se van directo a las fábulas. Y ahorita hay muchos pastores que tenían mucho prestigio y se están yendo a esas filosofías modernas y esas fábulas. Se están yendo con los cambios del mundo. Se están dejando dominar por lo que no es la Biblia y por decir es que hay algo nuevo. Hay un Dios nuevo que está haciendo cambios y nosotros tenemos que entender los cambios. No se le olvide que Dios es el de ayer, el de hoy y el de los siglos venideros. Así que Dios no cambia. Una de las características principales es que les gusta el reconocimiento. Practican la impureza, practican el pecado, practican la embriaguez, el orgullo, la ambición, la discordia, la envidia y otras cosas como estas. Y pudiéramos incrementar toda esta lista con todo lo que dice Pablo en Gálatas. Mis hermanos, por increíble que parezca, estas personas están en la iglesia, levantan sus manos al cielo, alaban y adoran a Dios. Pero la palabra de Dios dice que le alaban con su boca, pero en la realidad sus corazones, ¿dónde están? Lejos de Él. Mis hermanos, no quiere decir que si tú tienes algunas de estas prácticas, tú no eres cristiano o no estás dando fruto como cristiano, que no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que quizás sea tiempo de corregir. Quizás sea tiempo de hablar con Dios y decirle, me siento débil ante esta situación. Jesús dijo que Él puede llevar las cargas de nosotros, ¿cierto? Entonces, si Él puede llevar las cargas de nosotros, entonces es un mandamiento. Ve, llévaselas, entrégaselas. No puedo con mi impureza, no puedo con mi pecado.
No puedo con mi orgullo, no puedo con mi soberbia, no puedo con la distorsión, no puedo con ver a este hermano, cada vez que lo veo lo quiero reventar. O sea, llévale las cargas. Cristo es amoroso para eso. Y obviamente si eres creyente real, sabemos que existe un remedio para todo esto y es proceder a ¿qué? Al arrepentimiento y a la confesión de tu pecado. Primera de Juan 1, versículos 9 al 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, creo que ponga un paréntesis ahí, dice que te va a limpiar de toda maldad. Si todo lo que dijimos se traduce en maldad, porque no hay otra forma de traducirlo, entonces Él nos puede limpiar de todo lo que hablamos ahorita. Y lo voy a traducir como dice la palabra de Dios, que todo lo que viene del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no es de Dios o no procede de Dios, sino ¿de quién? Del mundo. Entonces, si andamos coqueteando con el mundial, si andamos coqueteando con el mundo, es un momento importante porque dice que Dios nos limpia de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Déjame decirle esto con todo el amor del mundo. Si nosotros deseamos cumplir con el deber de madurar en los frutos de arrepentimiento, debemos de tener un amplio criterio por medio del Espíritu Santo para que nos ayude a corregir nuestros errores. Para que nos ayude a ver nuestras fallas. Si queremos ser frutos maduros de arrepentimiento o tener frutos maduros de arrepentimiento, entonces vamos a tener también evidencias concretas de que nuestra vida diaria va a testificar de Dios. Y nuestra vida diaria va a agradar a Dios y obviamente va a agradar al prójimo. Los frutos de arrepentimiento, como los frutos del Espíritu, no dan otra cosa más importante que nosotros demos evidencia del gran amor que tenemos por Dios y el gran respeto que tenemos por el prójimo y el gran amor que vamos a mostrar al prójimo. Si hemos podido comunicar el mensaje hasta ahorita, yo he podido con mi boca transmitirle los verdaderos creyentes, y estoy hablando a los verdaderos creyentes, entienden su transgresión. Y entienden que su transgresión, como lo dijo David en el Salmo 51, primero es contra Dios y después contra su prójimo. En otras palabras, el creyente maduro sabe que la acusación apunta hacia él mismo, apunta hacia ella misma y no busca encontrar culpables o justificación en los demás. El verdadero creyente tiene un reconocimiento honesto de sus faltas. Y también sabe que cuando ha fallado, tiene que restaurar a su prójimo. Ahora, yo no sé qué tanto hemos crecido en eso. No lo sé. Porque a veces en eso yo me siento pequeño. Porque la primera reacción que muchas veces yo tengo es a querer justificarme por algo que hice mal. Cuando la primera reacción que tendría que tener como nacido de nuevo es reconocer que me equivoqué. Es reconocer que perdí el control. Es reconocer que hablé mal con mi boca, que utilicé mal mi boca, que hice un comentario fuera de lugar. Es reconocer que me llevaron las tentaciones y que me hice cómplice de la tentación. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando que no puedo encontrar culpa en los demás en cuanto que yo soy el que estoy cediendo a las tentaciones. Muchas veces me dicen, cuando llegan algunos matrimonios y empiezan a hablar, es que fui infiel porque ella no me atendió. No. Fuiste infiel porque atendiste a la tentación.
Algunos matrimonios me dicen, no, es que es mejor que se separen y cada uno vaya a su cuarto y ahí que después de 2, 3 meses vuelven a tratar a ver si son matrimonios. No, el diablo está bien contento con la separación. Al diablo le encanta que las cosas estén separadas. Y ahí es donde puede trabajar mejor porque te agarras solito. Y si no estás maduro y no estás madura, te va a pegar con todo. Así que necesitamos reconocer nuestra falta y vamos a regresar otra vez al término honestidad. Honestidad, mis hermanos. Me equivoqué, ¿qué tengo que decir? Me equivoqué. No, espérame, es que mi esposa dejó el jabón y por eso me resbalé y tiré el florero y se quebró. Simplemente si fue un accidente, ok, ni modo, estaba el jabón ahí, fue coincidencia. Quien quebró el florero, fuiste tú, fui yo, no fue otra persona. Reconozco que quebré el florero, punto y aparte. Por las circunstancias que hayan sido, yo quebré el florero. Ahora tengo que decirle, Señor, ayúdame a trabajar para pagar ese florero. Si es que lo necesito. Pero si es de alguien más, ayúdame a ¿qué? A regresar ese florero y reponerlo. Mis hermanos, dura palabra es esta cuando el Señor nos confronta en que en nuestro corazón no debe de existir la queja. ¿Saben por qué? Porque Dios hace todo perfecto. Y todo lo que nos pasa viene de la mano de Dios, especialmente si nosotros somos sus hijos. Así que Juan nos va a enseñar a través de 3 grupos que se presentaron con él, cuáles son frutos dignos de arrepentimiento. Y déjeme decirle que a medida que vamos estudiando, los grupos que se presentaron, ninguno de ellos es un grupo religioso. Lo que quiere darnos un poquito a entender, y tenemos que pensar, imagínense usted los seudoseos, los fariseos y todos los feos que estaban ahí. Ninguno de ellos se presentó con Juan para que Juan le diera una instrucción de cuál tendría que ser el camino para que se arrepintiera. Ahora me imagino que usted y yo podemos ver, esta iglesia de esta denominación agrede a esta iglesia de esta denominación, y esta iglesia de esta denominación agrede a esta iglesia de esta denominación, etcétera, etcétera, y no voy a hablar de denominaciones. Lo que quiero decir es, ¿cómo estás ante Dios? ¿Cómo está la luz de Dios fomentando tus raíces en el amor a tu prójimo, en el amor a Dios y en dejar que Dios, si quiere tener diferentes congregaciones, las hay porque Dios las necesita? Ahora, que algunas sean bíblicas o no, ya no nos corresponde a nosotros juzgar. Que tenemos que corregir el error, sí, hermanos. Si ustedes están en una congregación y ustedes ven un error, corríjalo al interior de la congregación. Dios nunca nos llama o nos manda a hacer debates entre unos y otros para demostrar quién es mejor. Eso es vanagloria. Cuidado con que caigamos en vanagloria. Yo soy más inteligente que el otro, tengo más conocimiento y por lo tanto lo hice pedazos, o que la otra. No, mis hermanos, si hay un error, corrígelo a tu congregación. Habla con tu congregación, habla con tus hermanos. Porque dice que la justicia de Dios empieza ¿dónde? En nuestra casa. En nuestra casa. Entonces ponga atención. Juan no habla de frutos de arrepentimiento ni con los seudoseos ni con los fariseos. Vamos a ver entonces los frutos dignos de arrepentimiento, y voy a volver otra vez a repetir la temática central de Juan en su ministerio. Fue buscar que la persona se arrepintiera, viniera al bautizo y esperara al Mesías. Y dijo, y vendrá uno que los va a bautizar no con agua, sino que los va a bautizar con fuego y poder del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es si lo estamos esperando hoy nosotros. Ese que va a venir del cielo con gloria y poder en su segunda venida para llevarnos con Él. Quiero entonces comunicarle esta última frase para empezar con estos 3 frutos, con estos 3 grupos.
El arrepentimiento es fruto de una fe genuina, de una fe real. El arrepentimiento va a cambiar la vida del creyente, sus valores, sus objetivos, su forma de interactuar con los demás, la manera de comunicarse con Dios, la manera de comunicarse con el prójimo, la forma de vivir y especialmente la forma de valorarse a sí mismo. El arrepentimiento no es para largo tiempo, ¿ok? Muchos dicen, es que hay que esperar a que la persona se arrepienta y ya con el tiempo va a aprender. No, el arrepentimiento es interior de aquel que conoce la palabra de Dios y automáticamente tiene que tener un cambio inmediato, especialmente ese sentimiento de sentir que dañaste a alguien o le hiciste mal a alguien. Les hago un recordatorio a todos entonces, porque ya lo hemos visto. Arrepiéntanse si tienen pecados, especialmente lo que hemos hablado más. Cambia tu corazón o pídele a Dios que cambie tu corazón para que puedas obedecer a Dios. Si Dios no cambia nuestro corazón, no podemos obedecer a Dios y no podemos tener el fruto tan importante de la fe. Mis hermanos, nosotros queremos honrar al santo que vive en santidad. Queremos exaltar su santidad. Para ello es necesario conocer su voluntad y nosotros llevar y vivir en santidad. Ustedes y yo tenemos una ventaja hoy, ¿verdad? ¿Cuál es? Que conocemos los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos, los consejos y tenemos una gran cantidad de literatura bíblica que nos puede ayudar para ir en ese camino de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué podemos entender entonces por estos 3 frutos de arrepentimiento? Vamos a ir grupo por grupo como Juan lo fue atendiendo. Y el primer punto es abandonar el egoísmo. Abandonar el egoísmo. Yo no le estoy diciendo que usted sea egoísta, pero si es, hay que trabajar con el egoísmo. Lucas 3, versículos del 10 al 12, dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Como hemos visto a través de las diferentes enseñanzas, el ayudar al pobre no es una opción, mis hermanos, es un mandato. Y esto está dando una evidencia de tu crecimiento espiritual. El retener las cosas para el pobre se transfiere en codicia, avaricia y desobediencia a Dios. En otras palabras, no podemos estar creciendo haciendo tesoros personales en la tierra y confiando en nuestras propias habilidades personales y confiando en mi yo. No podemos. Tenemos que crecer en resolver el problema que tenemos de egoísmo, de codicia, de avaricia. Para muchos de nosotros es difícil dar algo. Para muchos no, es fácil desprenderse. Pero cualquiera que sea la situación, Juan nos está diciendo, uno de los grandes pecados que estás teniendo es que estás reteniendo cosas que tienes extras cuando le pueden servir a tu prójimo. En una ocasión, cuando yo estaba predicando en una iglesia, les dije, mis hermanos, ustedes pueden tener un garage lleno de cosas en su casa que no necesitan. Un montón de cosas que a veces tienen años que ustedes no utilizan. Sería buen tiempo, con este tipo de enseñanzas, de que selecciones lo que realmente no ocupas y busques a personas que los necesitan. No hagas venta de garage. Porque no necesitas ese dinero. Porque si no, ya lo hubieras vendido. Regálalo. Dáselo a quien lo necesita. Cuando yo dije esto, después algunos hermanos se acercaron al final de la prédica y me dijeron, hermano, ¿pero cómo voy a dar mis cosas? Wow, Dios está examinando tu corazón en este momento. No son tus cosas porque no las necesitas.
No son necesarias. Hay gente que tiene en el baúl de los recuerdos cosas desde que sus hijos tienen no sé qué tantas cosas. Tienen al monito más chiquito y al panda y no sé cuántas cosas más. O sea, que no sirven, que es basura, que son nada más genera cucarachas. Y bueno, no sé si usted lo necesite o no, pero está ocupando espacio que otra persona pudiera utilizar. Pero imagínense, yo conocí una señora que tenía creo que 30 o 40 ollas y que su principal motivación fue que algún día iba a usar cada una de ellas. Pero ahora déjame decirle una cosa, tenía 80 años. Es interesante, no estoy diciendo que se va a morir, no quizás se muere a los 100 años o quizás más. Lo que estoy diciendo es, ¿para qué quiere tanta olla? Aquí es lo que nos está comunicando Juan. Hey, trabaja, arrepiéntete, sé digno. Porque ahora, como le has faltado a Dios, tienes que restaurar. ¿Y en qué parte le estás faltando a Dios? Santiago dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mis hermanos, el tener una bodega llena de cosas que no sirven para ti, pero que pueden servir a otro, entrégales y dáselas. Hace unos 2 años, no, perdón, me estoy mintiendo. Hace unos 12 años, 13 años, yo tenía una gran cantidad de herramientas, pero ni tenía ni siquiera dónde vivir. Andaba yo en la calle, viviendo en la calle. O sea, ¿para qué quería tanta herramienta? La regalé a la gente que las necesitaban, gente que trabajaba con ellas, no porque me sobraban, sino porque no era algo que yo necesitaba para vivir. Pero ellos sí lo podían ocupar para vivir. Y abriste la puerta, no te quedaste con ello. Conozco gente que tiene una secadora ahí, perdón, ¿cómo se llama? Se me fue vacuum, se me fue el nombre, aspiradora, de las que tienen 500 años y tiene 3, 4 nuevas. O sea, ¿para qué quieres 4? Eso se llama obsesión. La obsesión no es buena porque te hace ser acumulativo. ¿Y el ser acumulativo qué quiere decir? Que estás pendiente de tus bienes materiales, te sientes seguro teniendo. La seguridad que tenemos que tener es que tenemos a Dios, somos ricos en Dios. Que Dios nunca nos va a dejar sin provisión, que aunque regaláramos todo, aún Dios nos va a seguir atendiendo nuestras necesidades. Ese día pegó tan fuerte el mensaje que después hasta yo tenía miedo porque muchos me decían, ¿cómo que me voy a deshacer mis cosas? Yo no te mandé a que te hagas de tus cosas y voy a aclararlo ahorita también. Lo que te estoy diciendo es, si alguien puede aprovechar esas cosas y le puede dar dinero le puede dar trabajo para su vida, le puede dar, no sé, tienes una licuadora guardada, la persona no tiene licuadora y le puedes ayudar para que mejore su vida. Eso es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje, a través de Juan. Fruto digno de arrepentimiento es que no dependamos de tener de más, sino que dependamos de tener al 100% la garantía de que Dios nos va a proveer todo y cada una de las cosas que nosotros necesitamos. ¿Usted lo cree? ¿Realmente lo cree en fe? ¿Realmente lo pone en su corazón y decir, efectivamente, no necesito tanto? Conozco gente que tiene 4 o 5 carros. Paga aseguranza por cada carro y usa uno. Y hay gente que conocemos que necesita moverse, que no tiene carro. Les voy a dar un ejemplo de un grupo judío. Este muchacho yo lo conozco desde hace muchos años, se llama Joseph, y él empezó a tener problemas con su carro. Cuando el grupo se dio cuenta que él tenía necesidad del carro, uno de ellos dijo, yo voy a vender mi carro, me lo van a vender en $500, pero te lo voy a poner más fácil, dame $50 y te entrego el carro. No es un carro de $50, obviamente, es un carro de ¿qué? $6,000 o $8,000. Pero ¿por qué se lo dio en $50? Para que simbólicamente no se sintiera ofendido y obviamente se quedó con un carro y ahorita él se puede mover libremente con su carro. Liberó su carro, él hubiera podido quizás sacar en el intercambio $500, $1,000, $2,000, no sé, para agarrar un carro nuevo. No era la idea. La idea es ayudar al que necesita. Aquí está la clave. No es que voy a sacar provecho. Te voy a regalar algo que tengo ahí guardado porque ya no lo necesito. No, te lo voy a regalar para que tengas un provecho. La intención es que salgas adelante con la situación.
Entonces no le vamos a regalar a cualquier persona, ¿verdad? Vamos a buscar a quien tiene la necesidad. Por eso Juan lo está especificando muy claro y si lo volvemos a leer dice, y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Si se fijan, no le está diciendo al que tiene, dele más, sino dele a quién, al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, nosotros tenemos que darle de comer. Hace unos días nos pasó una experiencia también. Vimos a una persona tirada en el piso, pero llevábamos prisa. Confieso mi pecado. Y nos fuimos. No recuerdo, fuimos a lavar. Entonces tardamos 2-3 horas y cuando veníamos de regreso la persona estaba tirada, pero un poco más adelante. Me acerqué a la persona, le di agua y empezó a tomar el agua desesperado. Le dije, ¿no has tomado agua? Dice, no, en todo el día no he tomado agua. Y ese día está haciendo el calorón tremendo. Le digo, ¿ya comiste? No, no he comido. Bueno, antes de comer nosotros fuimos y le compramos algo de comer y le trajimos de comer y obviamente ahí mismo nos dieron un suero para entregárselo y obviamente él se hidrató. Conocí toda su historia porque me platicó como 20 minutos, pero dimos de comer ¿a quién? Al necesitado. ¿Por qué? ¿Porque voy a ser más salvo? ¿Porque voy a tener más obras? No, la salvación es por fe. ¿Cierto? Por el sacrificio de Cristo. No acumulamos nada más. Si me está siguiendo y le estoy pudiendo comunicar lo que yo estoy tratando, no se trata de atender sus necesidades al 100%. Se trata de que si Dios ya le dio un poco más, también usted piense en las necesidades de los demás. Acumular, obviamente Juan lo que nos está diciendo, ustedes no pueden acumular. Tienen un mandamiento de ayudar al menesteroso. Ahora vea lo que dice Jesús en relación a los tesoros cuando los empezamos a acumular en esta tierra. Mateo 6, versículo 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Me gustaría hacer una pequeña observación antes de continuar. La palabra orín es traducida de su original griego que se dice brosis, que literalmente es comida, comer o vianda. La razón por qué lo cambiaron por orín, no lo sé. ¿Por qué lo tradujeron por orín? No sé, pero el contexto incluso se cambia. Cuando estamos hablando ya del versículo, si ustedes se dan cuenta, dice, donde la polilla y el orín corrompen, o sea, como que no tiene mucho sentido. Pero si usted ya lo traduce a la palabra brosis y lo pone en su contexto, comida, comer y vianda, pudiéramos parafrasear este versículo y decir, donde el gusano y la comida corrompen. Y créame que la Biblia habla mucho que nosotros podemos estar corrompidos por la comida, especialmente por esa necesidad de comer por lo que no tenemos que comer, que se le conoce como gula, ¿verdad? Entonces, podemos entender que lo que está enseñando Juan es exactamente lo mismo que Jesús está enseñando en estos versículos. ¿Me está siguiendo? Está enseñando exactamente lo mismo. El no compartir la comida corrompe, mis hermanos. Y estimula el egoísmo convirtiéndonos en pecado. Y esto no contribuye al crecimiento de ninguno de nosotros hacia el mundo celestial. Es decir, en otras palabras, si usted tiene mucha comida en su refrigerador y la deposita en el bote de la basura, esa comida va a estar corrompida. Pero el problema es que los corrompidos vamos a ser también nosotros. Porque no estamos extendiendo la comida al menesteroso, al necesitado, al pobre, al que está en la calle. Y yo se los expliqué la vez pasada, no siempre se es pobre por ser pobre, sino porque tienes necesidad. Muchos de nosotros entonces, mis hermanos, hemos de estar haciendo monumentos de codicia, monumentos de ego, monumentos de protección para nosotros mismos. Pero Jesús nos dice que no podemos llegar a la codicia. Veamos lo que hace Jesús cuando le dicen que se reparta la herencia. Lucas 12,
versículos del 15 al 21, pero se los voy a leer en la nueva versión de las Américas, ¿ok? Que sea más clara. También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. ¿De qué nos debemos de cuidar, mis hermanos? De toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Ni nuestras túnicas, ni nuestra comida nos sirven. Nuestra vida no está determinada por nuestros bienes. Nuestra vida está determinada por el fruto que podemos tener ante Dios. El fruto celestial. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Cualquier parecido con el mundo, pura coincidencia. Pero Dios le dijo, ¿y quién está hablando? Dios. Y vea la palabra que utiliza, necio. Esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Estamos claros con lo que está diciendo Jesús con los versículos anteriores? Si acumulamos, estamos corrompidos, estamos echándonos a perder. No estamos respondiéndole a Dios como Él lo quiere. Estamos siendo otra vez fruto silvestre, amargo, que no estamos dando la medida que Dios necesita que nosotros le demos. En breve, entonces, mis hermanos, la persona no dio frutos. Y obviamente si no da frutos, no hay frutos de alabanza, no hay frutos de agradecimiento. Mucho menos puede haber frutos de arrepentimiento. Y lo que sí puede haber frutos de mucha codicia y de mucha avaricia. Si usted lo nota, entonces, el madurar requiere de abandonar el egoísmo, la codicia, la avaricia y de estar guiados con nuestro propio corazón. Y requiere de que abramos las antenas parabólicas para entender las necesidades del prójimo. Esto nos permite crecer en el reino de los cielos, estimular nuestra práctica por amor al pobre, por amor al necesitado, por amor al menesteroso, por amor a mi familia. ¿Y saben qué es lo más importante? Por amor a mí mismo, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y ahora sí, podemos decir con las manos seguras y con el corazón seguro, la siguiente promesa sí me corresponde. Proverbios 19, versículo 17 dice, a Jehová le presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ahora, se lo voy a leer en la versión de la nueva versión del Internacional, mismo versículo 19, 17 de Proverbios. Y aquí cambia y me gusta como dice aquí. Servir al pobre, ¿cómo dice? Servir al pobre, ya no dice el que le presta al pobre, sino servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará estas buenas acciones. Con esto nos podemos dar cuenta que Dios disfruta del fruto maduro, del fruto agradable, del fruto que tiene sabor, del fruto dispuesto en su corazón. Dios no disfruta de las uvas silvestres. Así que si estamos trabajando como uvas silvestres, es necesario pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. 2. Dejar la injusticia. Y aquí se acerca otro grupo, Juan. Lucas 13, versículos 12 al 13 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron,
Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijas más de lo que los es ordenado. ¿Qué grupo era aquí? Los publicanos. Traducidos en otras palabras, los cobradores de impuestos. ¿Qué le está diciendo Juan? Sean honrados, cumplan la ley y no roben a los contribuyentes. Ahora, esto nos importa mucho porque estamos hablando de un grupo que desafiaba el reino y que se apropiaba de muchas riquezas y que definitivamente cargaba de más impuestos de lo que era correcto. O sea, la corrección de Juan era muy fuerte, porque les está diciendo, no cobres nada más los impuestos que necesita Roma y los impuestos que ocupan los demás, no te eches más dinero tú. No te lo embolses. Entonces Jesús nos ilustra que los publicanos creyeron esto y se arrepintieron. Ahora, volvemos a empezar. ¿Dónde están los fariseos? ¿Dónde están los saduceos? No aparecen aquí. Mateo 21, versículos 28 al 32 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y esta es la comparación que está haciendo entre el fariseo, obviamente Jesús, ¿verdad? Y está hablándolo con los publicanos. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, sí señor, voy. Y no fue. La pregunta que hace es, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué grupo estamos hablando ahorita? Aquí Jesús no lo está empleando. No solamente son los publicanos, sino también las rameras, ¿verdad? Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después de creerle. No os arrepentís para creerle. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Ustedes no están haciendo frutos de arrepentimiento. Y las rameras y los publicanos lo hicieron. Y como lo hicieron, ya se acercaron a Dios. Parece ser que Dios sí tiene un poquito de diferencias. Si usted quiere acercarse a Dios, ¿qué tiene que hacer primero? Creerle. Lo voy a repetir. Si usted quiere acercarse a Dios, ¿qué tiene que hacer primero? Creerle. Segundo, pedirle fe, ¿verdad? Porque solamente las formas de la fe y las antenas de la fe pueden captar la divinidad de un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Un Dios verdadero, un Dios justo, un Dios santo, un Dios misericordioso. ¿Quiere ir primero? Créale a Dios. ¿Quiere ir primero? Arrepiéntase. ¿Quiere ir primero? De fruto. ¿Pero de cuál? Del fruto bueno, del apetecible, del que el Dios espera de nosotros. Así que mis hermanos, si algún día nos vemos envueltos en que nos den un cargo, el que sea, el que usted quiera, en cuanto a cuestión de financiamiento, tesoreros, dinero, lo que sea, nuestra obligación es no enriquecernos nosotros, sino cobrar lo justo. Ahora se lo voy a poner de otra manera. Si usted tiene un negocio y tiene que poner precios, ponga los precios justos. No robe. No es que de aquí voy a sacar para mi carro, mi casa y bueno, todo lo que necesito, mi deuda para las tarjetas. No, usted ponga el precio justo y administrese para que pague lo demás. Que Dios le va a dar la oportunidad de que venda mucho. Así que tampoco nos vamos a establecer robando. ¿Por qué? Porque si empezamos a robar, mis hermanos, estamos dando un fruto sencillo. En nuestro corazón
el amor al dinero es quien está reinando. ¿Qué les estaba diciendo Juan? Si ustedes verdaderamente se quieren arrepentir, lo que tienen que hacer es alejarse del amor al dinero, de su codicia y restaurar su trabajo haciéndolo de manera justa. Ezequiel 18, versículo 21-22 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Qué necesitamos hacer, mis hermanos? Apartarnos del pecado y las transgresiones. ¿Está fácil? No, porque estamos en un mundo de tentaciones. Yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Una vez que abres la puerta, se te vienen todos los dardos del mundo y vas a pelear contra muchos lobos rapaces fuera de ahí, y desafortunadamente muchos que ni siquiera creen en el Señor, pero los peores son aquellos que se disfrazan y que te hacen pensar que sí son honestos, que sí creen en el Señor, pero no están trabajando con ninguna de estas cosas. 3. Reconocer la extorsión y la calumnia. Reconocer la extorsión y la calumnia. Este es el tercer grupo que se acercó a Juan, y vamos a decir en Lucas 3, versículo 14, dice: también le preguntaron unos soldados diciendo. Ahora, ¿quiénes son el grupo? Los soldados. ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. 3 instrucciones, ¿verdad? Sencillas. ¿No hagáis qué? Extorsión. Si has hecho extorsión, ¿qué les está diciendo Juan? Arrepiéntete. Si has calumniado, arrepiéntete. Y si no estás contento con tu salario, arrepiéntete. No, pero es que el Señor me va a dar más porque ya lo soñé, voy a tener un mejor trabajo. Arrepiéntete, porque el Señor te ha dado lo que necesitas para este momento. Ahora podemos decir, este mensaje es para los soldados nada más, para las autoridades, ¿verdad? Este mensaje es para la iglesia, mis hermanos. En otras palabras, mis hermanos, si somos autoridad, no podemos ver corrupción. ¿Qué es la extorsión? Primer punto. La palabra extorsión es obtener una cosa de una persona mediante el uso de la violencia, las amenazas y la intimidación. Ahorita esto se está dando mucho en nuestros países, lamentablemente, México, Salvador, Guatemala, etcétera, en que algunos grupos van y piden lo que le llaman la plaza y le piden a los comerciantes que les paguen dinero. Eso es extorsión. Esos comerciantes que están trabajando duro les tienen que pagar a los que no están haciendo nada por el simple hecho de que los están amenazando, de que los van a matar o les van a hacer violencia en su familia, en sus cosas, o no, simplemente no los van a dejar trabajar. Eso significa extorsión. En más de un país, más de 6,000 policías fueron movilizados contra los extorsionistas, comerciantes. Esto ocurrió en México, en donde mucha gente sin oficio ni beneficio se conducía en las plazas, les quitaba dinero, agarraban el dinero. La gente tenía que pagarles dinero. Pero ¿saben qué? Eso no era lo peor del caso. El peor del caso es que muchos soldados y policías también hacían lo mismo. En El Salvador una persona nos contó, se llama Miguel, que él, mientras estuvo en su país por 2 años, porque tuvo que salir para el proceso de migración, había gente que vendía aguas frescas, o le llaman también frescos en otros países, y que había niños chiquitos entre 11 y 13 años que llegaban con la pistola y les decías: me vas a dar ahora $20 para poder vender las aguas frescas. Extorsión.
Ahora, ¿el evangelio tiene ciertos tipos de extorsiones? No, el evangelio es puro, pero la práctica de nosotros puede llevar a ciertos niveles de extorsiones, ¿cierto? Por ejemplo, si tú diezmas, Dios te lo va a ¿qué? A duplicar o te lo va a triplicar. Y si el que mucho cosecha, mucho ciega, ¿cierto? Bueno, si cosechas mucha ambición, vas a cegar mucha destrucción también, porque vas a estar alejado de Dios y vas a estar alejado del proceso de arrepentimiento. Así que Proverbios 28:16 dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolonga los días. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? ¿Aborrecer qué? La avaricia. Y dice que si aborrecemos la avaricia, hay promesa de prolongación de vida. Entonces a los soldados Juan les pidió que no presentaran denuncias falsas, que se contentaran con su salario, que no recibieran dinero de más, es decir, que no fueran corruptos, o en tiempos de nosotros, que no les dieran mordidas para ser corruptos. Resulta claro entonces que la realidad social en ese tiempo no se podía denunciar públicamente a los soldados y a los policías, ¿verdad? Así que ellos tenían toda la autoridad para poder extorsionar a cualquier persona. Vea lo que dice Hebreos 13, versículos 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré el que me pueda hacer el hombre. Mis hermanos, qué promesa tan más importante. Creo que usted ya se está dando cuenta que usted es rico ahorita, ¿verdad? Que usted es rica. Porque Dios ya le ha designado un salario que necesita. Quizás necesitamos más sabiduría para administrar más recursos para que Dios nos aumente el sueldo, ¿verdad? Y necesitamos más sabiduría para llevar los recursos que tenemos para podérselos entregar a otros, para no extorsionar, para no robar. Fíjese lo que le estoy diciendo. Para cumplir con Dios, para ampliar el reino de los cielos. La medida correcta entonces está en cumplir los mandamientos de Cristo en amor. Cuidado con la envidia entonces. Cuidado con la corrupción. Cuidado con el deseo de tener más. Cuidado con el dinero. La siguiente que nos dice Juan es la calumnia. Repítalo conmigo. Es importantísimo para un nacido de nuevo evitar la calumnia. El principio bíblico es muy sencillo. Los cristianos se distinguen del resto de los humanos no solo por tener un buen comportamiento, sino hablar con honestidad, con verdad y con el uso correcto de la palabra sin calumniar y sin mentir. Déjame decirle otra cosa, que calumnia significa también difamar. Así que podemos agregar eso, sin calumniar, sin mentir, sin difamar. Yo sé que no me la va a creer, ¿verdad? Y menos cuando escuchamos a toda la gente como pericos en las iglesias hablando los unos de los otros. No podemos amar los unos a los otros, pero sí podemos chismear los unos de los otros. Y sí podemos mentir los unos de los otros. Y sí podemos acusar los unos de los otros. Pero el amor se practica en la iglesia cristiana. Honestidad y verdad tiene que salir de la boca de un creyente correcto, de un creyente maduro. Así que no podemos hablar de un falso testimonio. Esto está condenado por Dios. Vamos a ver una de las leyes que ubica esto, Deuteronomio 19, versículo 16 al 18. Cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días.
y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacerle a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Si estuviéramos en el tiempo de Moisés, si estuviéramos en el tiempo del tabernáculo, no sé cuántos cristianos quedaríamos en pie y estaríamos ahorita ya echados al fuego, o quizás incluso, ¿por qué no?, ya visitando la tumba, por mentirosos, por difamadores, por chismosos y por lo que se le pueda agregar. Yo sé que usted no, son otras congregaciones. O sea, pasa eso, nomás pasa en algunas otras congregaciones. Metafóricamente se dice que un calumniador es como un tumor canceroso, que para evitar el cáncer debe extirparse y quitarse del pueblo de Dios, simplemente porque no es de Dios. El hablar, la calumnia, mis hermanos, va en contra todo el respeto de la otra persona, de su integridad, pero ¿saben qué? Va totalmente en contra de Dios, porque Dios también depositó su espíritu y su salvación en la persona que tú estás hablando. Cuida tu boca, cuido mi boca, y hablemos mejor de amor. Y cuando alguno esté chismeando de otro que tenemos que decirle, espérate un momentito, te lo voy a ir a traer, aquí los tres platicamos, díselo en su cara y todos estaremos bien, porque si ocupamos corregir, necesitamos hacerlo. Tenemos que tener la sabiduría para no involucrarnos en el chisme, para no involucrarnos en la calumnia. Vamos a llegar a esta conclusión que está en Tito, capítulo 2, versículo 11-14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y repito, celoso de buenas obras. Así que Juan habló al pueblo para decirle, no seamos ¿qué? Codiciosos, egoístas. Habló a los taxistas para decirles, no cobres más taxes. Pues hablamos de los publicanos, obviamente, de lo que es requerido. No te cases con el dinero, no te cases con el amor de este mundo. Y habló con los soldados para que se hiciera la justa autoridad, y esto habla para nosotros diciendo que no podemos ser calumniadores, mucho menos extorsionadores de la fe. Quédese con eso. Y ahora entendemos de qué está hablando Juan en relación a los frutos dignos de arrepentimiento. Y si somos maduros, entendemos que tenemos trabajo que hacer hoy para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra forma de pensar y especialmente para agradar a Dios. Porque Dios nos está dando de su luz, nos ha sembrado en su iglesia para que nosotros crezcamos, no para dar uvas amargas, sino para dar uvas dulces, sabrosas, para que los demás también las puedan disfrutar. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.